entremos en materia. Quiero compartir con ustedes el título de esta conferencia, y se la rifan lo que diseñan. Y denle un aplauso por favor a los diseñadores. Muchas gracias también a los que diseñan. Efecto Esteban: ¿cómo vivir en medio de un mundo hostil? Escucha, si encendemos la televisión, en las noticias, o si abrimos las redes sociales, o si simplemente salimos a las calles, es evidente que vivimos un tiempo de mucha tensión. El mundo respira hostilidad. Estamos en la era de los extremos, donde parece que si no piensas igual a yo, o igual a mí, perdón, eres mi enemigo. O el enojo se ha convertido en la moneda de cambio, y a diario vemos cómo la intolerancia destruye vidas enteras al primer error que alguien pueda cometer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y eso podemos verlo podemos verlo muy cerca, podemos verlo en nuestra ciudad. Hablemos de Culiacán. Nosotros no necesitamos que nadie venga, o que venga un sociólogo a explicarnos qué es un ambiente hostil. Lo conocemos de primera mano. Caminamos por calles donde lamentablemente el ojo por ojo y la ley del más fuerte han intentado imponerse por años. ¿Lo crees? Vivimos en una tierra hermosa, llena de gente trabajadora, leal y valiente, pero también ha sido marcada por la incertidumbre. Y cuando nosotros como cristianos vivimos en un entorno así, creo que estamos expuestos a dos tentaciones. Y la tentación número uno que creo que estamos expuestos a ella es escondernos, el llenarnos de miedo, el encerrarnos, el callar lo que creemos y simplemente esperar a que la tormenta pase. Y la segunda es que podemos contagiarnos. Podemos empezar a reaccionar exactamente igual que el mundo, devolviendo mal por mal, perdiendo la sensibilidad y creyendo que para sobrevivir hay que ser igual que de duros que lo que son a nuestro alrededor, ¿no? Pero hoy quiero decirles que hay una tercera vía, y que hay un camino más alto que estos dos. Y hoy vamos a adentrarnos en las escrituras, en la Biblia, para conocer un hombre que vivió en una ciudad igual o más hostil que la nuestra. Y este es Esteban, el que mencioné en el título. Él no era apóstol, él no escribió un libro, pero él sí enfrentó calumnias, rechazo y violencia extrema, pero no respondió escondiéndose ni usando las armas de este mundo, sino que él respondió con algo que cambió la historia: gracia radical y verdad inquebrantable. Y así que hoy vamos a descubrir lo que yo llamo el efecto Esteban, a través de 5 verdades prácticas para mantenernos firmes en medio de tiempos difíciles. ¿Estás listo? Sí. Ok, bueno, para esto la vida de Esteban se habla en Hechos, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, pero es mucho texto lo que tendría que leer. Entonces yo traté de resumirlo para poder hacer un poco más compacta la conferencia. Entonces vamos a ir leyendo la historia resumida, y vamos a ir rescatando estas verdades. Amén. Ok, ayúdenme a leer, está en la pantalla. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 apóstoles reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles estas responsabilidades. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces la propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. Esteban era hombre lleno de gracia y del poder de Dios.
hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Wow, aquí es donde viene la primera verdad, pon atención. La grandeza de servir en lo ordinario. Escucha, la primera vez que hablamos de Esteban en la Biblia, la iglesia tenía un problema de administración. Las viudas de origen griego estaban sintiendo que eran ignoradas en la repartición diaria de alimentos. Entonces los apóstoles dijeron: busquen a 7 hombres llenos del Espíritu para que sirvan las mesas. Y ahí es donde entra nuestro protagonista Esteban. Eso se encuentra en Hechos 6:3, lo volveré a leer. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Y escogieron a Esteban. Y creo que hoy vivimos en una generación obsesionada por ser el centro de atención. Queremos la plataforma, ¿no? Queremos un título, queremos el reconocimiento. Creemos que si no somos un líder visible, lo que hacemos no vale la pena. Pero Esteban viene y rompe ese molde. Mira lo que dijo el doctor Martin Luther King Jr. Cualquiera puede ser grande porque cualquiera puede servir. No necesitas tener un título universitario para servir, que no te digo que no lo tengas, pero no lo necesitas. Y no necesitas hacer concordar el sujeto con el verbo para servir. Solo necesitas un corazón lleno de gracia y un alma generada por el amor. Lo entendió muy bien Martin Luther King Jr. Escucha, si no estás dispuesto a ser fiel en los detalles ordinarios y anónimos, lamento decirte que no estás listo para que Dios te use extraordinariamente. Porque es que el Espíritu Santo no unge puestos ni títulos organizacionales. Él unge corazones dispuestos. Y hoy tu mesa puede ser el servicio que estás haciendo hoy. Hoy tu mesa puede ser el recoger una silla. Hoy tu mesa de servicio puede ser el abrir una puerta, el servir en anfitriones o servir en vida parking. Escucha, cuando eres lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, no existe ningún servicio ordinario. Todo se vuelve extraordinario y es ahí donde ocurre el milagro. Entonces, la verdad número 1 que vemos en Esteban es que la grandeza de servir en lo ordinario. Amén. Continuemos con la historia. Con todo se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos a discutir con Esteban, pero no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con la que él hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, lo arrestaron y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Y todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía al de un ángel. Y aquí viene la verdad número 2. Habla con sabiduría y lleno del Espíritu para que el mundo vea el resplandor de Dios. Escucha, mientras Esteban servía con fidelidad, la oscuridad no tardó en reaccionar. Y es que cuando eres luz en medio de un entorno hostil, tu simple presencia incomoda. Pensemos en el nivel de injusticia que estaba viviendo Esteban. Esteban no estaba atacando a nadie. Él simplemente estaba sirviendo la mesa de unas pobres viudas. Y de pronto un grupo empieza a discutir con él para acorralarlo. Pero como no podían ganarle porque sus argumentos estaban llenos del Espíritu Santo, recurren a lo más bajo, inventan chismes, sobornan testigos falsos y agitan a la gente, lo arrestan y lo sientan en el banquillo de los acusados. Imagínate ese cuadro con Esteban. No atacó a nadie y llegan y le hacen el mal de esa manera. Y hoy en nuestra cultura funciona exactamente igual. A veces en nuestro día a día enfrentamos conflictos donde alguien cuestiona nuestro trabajo de manera injusta, o se genera una disputa por una decisión que tomamos, o levantan algún falso o un rumor, ¿no? En la oficina o en tu escuela, donde sea que trabajes. Y el instinto natural de cualquiera de nosotros sería explotar o mandar un mensaje de odio hacia ellos, defendernos con agresividad o tratar de devolver el golpe
Bueno, en mi caso he reaccionado de esa forma, no sé tú. Pero miremos a Esteban. Estaba rodeado de gente que gritaba mentiras acerca de él. Y cuando los jueces se le quedan viendo, esperando ver en él un rostro furioso, desencajado, un rostro en el cual él se vea perdiendo el control, ¿qué es lo que ven? Ven un rostro que parecía al de un ángel. O sea, no vieron pánico, no vieron amargura, sino que vieron en él paz, paz sobrenatural. Vieron en él el resplandor de Dios. Alguien dijo una vez: el testimonio más efectivo que la iglesia puede darle al mundo no es gritar más fuerte, sino mostrar una vida transformada que irradia la paz de Cristo en medio de la peor hostilidad. A veces creemos que defender la verdad requiere perder la calma y exaltarse, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Y el apóstol Pedro nos da una clave de cómo debe ser nuestra comunicación cuando somos atacados. Está en la pantalla, léelo conmigo. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Y es que hablar con sabiduría no significa quedarse callado ante la injusticia, sino que significa que cuando abres la boca pasa o está filtrando tus palabras por el Espíritu Santo, no por tu enojo temporal. Las palabras tratadas con tacto, firmeza y amor desarman cualquier conflicto. Así que la próxima vez que alguien te provoque, que te enfrentes a una disputa difícil o que el ambiente se vuelva hostil, no reacciones con el nivel de amargura de tu entorno, sino que haz una pausa, respira, llénate del Espíritu Santo y responde con tanta sabiduría y con mucho respeto, con mucho amor, para que la gente no le quede de otra más que ver el resplandor de Dios en ti. Amén. Entonces, ¿cuál fue la verdad número 1? Recapitulemos. ¿No la anotaron? La grandeza de servir en lo ordinario. La verdad número 2. Amén. Sí. Si están poniendo atención, creí que se estaban durmiendo, ¿eh? Escucho así como que un grillito acá atrás nomás. Entonces, ¿si están aquí? Ah, ok. Respondan o hagan algo, porque siento que estoy solo acá en este. Gracias. Bueno, continuamos con la historia, amén. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Él respondió: hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, y él prometió darle esta tierra en herencia a él y a su descendencia. Y Esteban dice más cosas, no solo que lo resumí. Esteban les resume cómo Dios hace un pacto con Abraham y cómo cómo los patriarcas en ese entonces por envidia vendieron a José como esclavo en Egipto. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él y lo usó para salvarlos del hambre. Y entonces Esteban sigue narrando cómo Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, destacando un patrón de rechazo, ¿no?, de los israelitas por parte de ellos hacia Moisés. Dice Esteban: este es el mismo Moisés a quienes ellos habían rechazado, diciéndole: ¿quién te nombró gobernante y juez? A este lo envió Dios. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a obedecerlo, lo rechazaron y en su corazón desearon volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos dioses que nos guíen, y fabricaron un ídolo en forma de becerro. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del pacto, que luego introdujeron en esta tierra hasta los días de David, quien pidió construir una morada para el Dios de Jacob. Fue Salomón quien le edificó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y el estrado de mis pies. Y la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Siempre resisten al Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿Habrá existido un solo profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la han obedecido. Wow. Y acá viene la tercera verdad. Debes exponer la verdad firme, pero con amor. A Esteban lo tienen arrestado, rodeado de autoridades y bajo la presión de testigos falsos. Y luego el sumo sacerdote toma la palabra y le hace una pregunta directa. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le dicen a Esteban. Entonces lo que acaban de hacer es darle el micrófono a Esteban. Le acaban de dar la oportunidad de defenderse. Y yo creo, por lo menos yo, pero creo que cualquier persona en su posición habría intentado suavizar las cosas, ¿no lo crees? Habrías buscado una salida diplomática para salvar tu vida. Habrías dicho a ellos lo que ellos querían escuchar. Te iban a matar. Pero Esteban hace algo magistral. Rompe el silencio con total honestidad a través de una clase de historia fenomenal, mostrando cómo el pueblo siempre ha tenido un patrón de rechazo a los que Dios envía. Él comienza diciendo: hermanos y padres, escuchen, y les recuerda que Dios hizo un pacto con Abraham y cómo los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José a Egipto como esclavo, pero Dios, dice la palabra, que Dios estaba con él y terminó usándolo para salvar al pueblo de Israel en ese momento, que solo era el papá y los 12 patriarcas, ¿no?, que después se convirtió en Israel, salvarlos del hambre y así pudieran subsistir para llegar a ser lo que hoy es Israel. Entonces luego avanza hacia Moisés y les recuerda cómo Dios levantó a Moisés para liberarlos, pero ellos lo rechazaron diciéndole: ¿quién te nombró a ti como gobernante y juez? Él les dice: a este lo envió Dios. Sin embargo, nuestros antepasados negaron obedecerlo y fabricaron un ídolo en forma de becerro. Después toca el tema del templo, la institución de la cual lo acusaban de hablar mal, ¿se acuerdan? Y les recuerda que aunque Salomón construyó un templo hermoso, Dios no puede ser contenido en una caja religiosa. El Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono. ¿Qué clase de casa podrían construirme? Así dice el Señor. Y todo este recorrido histórico no lo hizo para aburrirlos, sino que lo hizo para prepararlos para una confrontación necesaria, fuerte pero necesaria. Entonces aquí llega el clímax de su mensaje, donde Esteban les dice una verdad muy incómoda, pero también muy vital, pues porque él quiere que se conviertan del camino que llevaban. Él les dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Siempre resisten al Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿Habrá existido un solo profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes no han obedecido. Y a veces creo que nosotros como personas queremos encajar en una cultura actual y nuestro mensaje puede llegar a diluirse, ¿no lo crees? Puede llegar a perder fuerza por tal de encajar. Confundimos el amar a la gente con aplaudir, con justificar o ignorar aquello que realmente los está destruyendo. Piensen en esto como cuando tienes que dar una retroalimentación a una persona que aprecias y omites decirle la verdad por miedo a incomodarlo. Ahí en realidad no lo estás ayudando. No le estás ayudando a crecer por no darle o ayudarlo diciéndole la verdad, pues. Mira, el sabio Salomón en el libro Proverbios nos dice: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Escucha, una herida de un amigo
que te dice la verdad con amor te va a sanar. Pero un beso de alguien que te miente para caerte bien te va a destruir. Lo dice la Biblia. Y Esteban amaba tanto, amaba lo suficiente a esos hombres como para decirles la verdad de frente, esperando que reaccionaran y que reconocieran el camino que estaban llevando y así cambiaran de rumbo. Escucha, hoy defender tus convicciones y hablar con integridad te puede hacer impopular, ¿no? O te arriesga al rechazo, pero un mensaje que no confronta, nuestra comodidad, no tiene el poder para transformarnos. Así que te invito para que te atrevas a hablar con la verdad. Hazlo siempre con empatía, con tacto, hazlo con amor, con un profundo respeto, pero no diluyas los principios por miedo al qué dirán. Amén. Ok, continuemos leyendo la historia entonces. Al oír esto, rechinaron los dientes de rabia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos tapándose los oídos, gritaron a voz en cuello y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos falsos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí viene otra verdad. ¿Qué es qué verdad? La cuarta, ¿verdad? Ok. Y esta verdad es que el dolor tiene un propósito. Escucha, cuando Esteban terminó de decirle estas cosas, en vez de que ellos cambiaran su manera de pensar, se abalanzaron contra él con una furia incontrolable. O sea, cualquiera que lea esta historia desde afuera pensaría que la muerte de Esteban fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque un líder joven que se iba levantando, que hacía milagros, que hacía prodigios, había muerto. Y humanamente parece ser el fin de todo, ¿verdad? Sí, humanamente parece ser el fin de todo. Pero en el reino de Dios las matemáticas funcionan totalmente diferente. Es muy diferente a como Dios piensa, a como nosotros pensamos. Escucha, la oscuridad planeó destruir la iglesia, pero Dios lo utilizó como un catalizador. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque más adelante vemos en las escrituras, ya en Hechos 8, está en la pantalla creo ese verso. Dice, ese día comenzó una gran ola de persecución contra la iglesia, pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y es que la iglesia estaba, siento yo, un poco menos incómoda de lo que realmente debería estar, porque aún se encontraban en Jerusalén cuando Jesús los había llamado a ser discípulos a todas las naciones. Pero a partir de la muerte de Esteban fue que la iglesia empezó a esparcir. O sea, él estaba ahí consciente de que Esteban lo estaban matando y él cuidaba sus abrigos. Se dieron cuenta la persona de quién era esa persona, Saulo. Entonces yo creo que al ver a Esteban reaccionar de esa forma, cómo él sobrellevó la muerte, no, cómo él sobrellevó ese momento en el que lo iban a matar, yo creo que fue una semilla para que Pablo pudiera convertir en el apóstol Pablo, que él fue un hombre que revolucionó el mundo del cristianismo. Entonces, yo creo que la muerte de Esteban funcionó como un catalizador para que el reino de Dios se expandiera. Aunque nosotros humanamente veamos o creamos que fue una tragedia lo que le pasó a Esteban, yo creo que para Dios fue ganancia porque se expandió el reino, y también para nosotros como cristianos,
que hoy estamos acá, ¿no? Compartiendo esa misma creencia de Jesús. Y escucha, Jesús mismo había enseñado este principio con una metáfora. Está en la pantalla. Producirá muchos granos nuevos. Y es que el sufrimiento de Esteban, te decía, fue una semilla. C.S. Lewis dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Yo creo que Dios tomó el dolor más profundo de la iglesia primitiva y lo usó como un megáfono para cambiar la historia. Así que, escucha, tu dolor hoy no es en vano. Esa injusticia que viviste, esa crisis profunda que estás atravesando, Él lo usará. Si tú te mantienes fiel, Dios lo usará. Y tu manera de responder en medio de la tormenta, estás sembrando semillas en personas que a lo mejor tú ni te imaginas que están mirándote. Así que te invito para que actúes de esta misma forma en la que actúa Esteban. Amén. Avancemos en la historia. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y aquí está la quinta verdad: el perdón es nuestra mejor arma. Escucha, las palabras de Esteban los enfureció tanto que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Y es exactamente en ese escenario de violencia brutal donde vemos el acto más contracultural y poderoso de toda su vida. Hoy nosotros vivimos inmersos en la cultura de la cancelación, donde la regla social dicta: si me ofendes, te expongo, te borro de mi vida y te deseo el mal para siempre. La venganza parece ser un lenguaje oficial de nuestra generación, ¿no lo crees? Pero el camino de Jesús corta de raíz ese ciclo de odio, ofreciendo gracia inmerecida. Qué loco, ¿verdad? Entonces Esteban no respondió con maldiciones ni amenazas. Mientras las piedras rompían su cuerpo, su corazón pedía misericordia para sus verdugos. ¿Puedes trasladarte a esa escena? Wow, él estaba haciendo exactamente lo mismo que Jesús hizo, que nuestro maestro hizo en la cruz. Y él nos dejó un ejemplo supremo en lo que el apóstol Pablo nos pediría hacer a nosotros años después. Miren lo que dice Colosenses 3:13: soporten las dificultades que tengan unos con otros. Perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Escucha, hay una historia de una heroína cristiana que ella le tocó atravesar los campos de concentración nazis. Ella es Corrie ten Boom. Y ella tiempo después le tocó perdonar a uno de sus guardias que la tenían encerrada en ese campo de concentración. Y lo perdonó cara a cara. Y ella escribió estas poderosas palabras: el perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Wow, y Esteban lo entendió. Esteban entendió que el perdón no es una debilidad, ni es justificar el mal que te hicieron, sino que es soltar la cadena que te ata con tu ofensor. Y a veces nosotros llevamos meses o incluso años sin hablarle a un familiar, a un amigo o a ese compañero de trabajo que te ofendió, que dijo alguna mentira sobre ti o que simplemente te miró mal, o roces que hubo en el pasado, y nos aferramos al rencor creyendo que nos protege. Pero no, el rencor no nos protege. El rencor en realidad está destruyendo nuestras vidas. El rencor nos envenena. Amén. Entonces recapitulemos las verdades. Verdad número 1: la grandeza de servir en ordinario. Vengan, ¿pueden ayudarme?
Verdad número 2. Gracias, Dios. La verdad número 3. Exponer la verdad. Amén. La verdad número 4. Y la verdad número 5. El perdón es nuestra mejor arma. Amén. Ya me doy por bien servido si se llevan esas verdades en sus corazones, porque creo que con esas verdades podemos vivir una vida como Esteban. Al final quiero darte como, ya casi termino, pero quiero hablar acerca de una parte que leímos ahorita en la Biblia. Quiero que vayamos al momento exacto, al instante donde las piedras comenzaban a volar. Y Esteban, no sé si Esteban sí se esquivó o si les metió el pecho a las piedras, pero la Biblia dice que Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Escucha, regularmente la Biblia habla de Jesús sentado a la diestra del Padre, pero en esta escena Esteban lo vio de pie. ¿Por qué? Porque el Padre estaba de pie recibiendo y honrando a su siervo, viendo cómo Esteban reaccionó de la manera que Jesús quería que él reaccionara. Y a veces nosotros pasamos gran parte de nuestra vida, la gastamos buscando el aplauso de la gente, o hoy en día buscando los likes en redes sociales. Pero déjame decirte que creo que el reto de nosotros es cambiar de audiencia. Debemos dejar de buscar esos aplausos de la gente y los likes que la gente da en redes sociales y empezar a buscar cómo agradar a Jesús, porque el éxito más grande en nuestras vidas está. Imagínate que cuando llegues al cielo Jesús esté de pie y no sentado. ¿Te imaginas? O sea, me paro de pie, dicen los comentaristas en el fútbol, cuando pasa algo increíble. Así imagínate, o sea, que Jesús puesto de pie, porque está orgulloso de lo que nosotros como hijos hicimos acá. Entonces yo te invito para que con estas 5 verdades las lleves a la práctica y podamos ser recibidos por Jesús un día de pie. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y oramos unos minutos? Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá hoy escuchando tu palabra, Señor. Hoy la vida de Esteban nos sacude y nos reta. Te pedimos perdón porque muchas veces buscamos un reconocimiento antes que el servicio, Señor. Padre, enséñanos a encontrar valor y propósito en las tareas ordinarias, Señor. Señor, danos, Espíritu Santo, esa misma sabiduría y paz para enfrentar los conflictos diarios de nuestra vida, Señor. Líbranos del ego y de la necesidad de ganar discusiones alzando nuestra voz, Señor. Enséñanos a comunicarnos con respeto y con amor hacia las personas que nos ofenden, Señor. Hoy delante de ti decidimos soltar, Señor. Decidimos soltar esa piedra de amargura que tal vez podamos traer en nuestro corazón, Señor, cargando. Hoy la soltamos, Padre, así como Esteban perdonó, hoy elegimos perdonar a quienes nos han lastimado. Rompe las cadenas de nuestro resentimiento, Señor. Usa nuestras pruebas para llevarnos más allá, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos que tú tienes el control de nuestra historia, Señor. No queremos vivir para el aplauso de la gente, sino queremos vivir, Señor, para ti y para tu aprobación. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú nos visitas el día de hoy y nos estás escuchando por primera vez desde las redes sociales o desde la radio, a lo mejor puede que te identifiques más con Saulo que con Esteban, ¿no? Saulo, un hombre que estaba aprobando la muerte de Esteban, que deseaba que los cristianos murieran en ese entonces, que estaba lejos de la presencia de Dios, que tenía orgullo en su corazón. Quizás tú llegaste hoy cargando ese peso,
ese peso de tus propios errores. Pero déjame decirte que así como Esteban abogó por las personas que lo estaban lastimando y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, el mismo Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús está hoy aquí con los brazos abiertos para ti. Él no te juzga, sino que Él te abraza. Y si hoy quieres tú entregar tu vida a Jesús y dejar que Él empiece a moldear tu vida de hoy en adelante, te invito para que hagas conmigo esta oración. Está en la pantalla. Y a la cuenta de 3 todos lo haremos, amén. 1, 2, 3. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.